Se forma una antena parabólica como una OLP de revolución. Esto significa que se puede formar girando una parábola alrededor de su eje de simetría. El receptor está ubicado en el foco. Si el plato mide 72 pies de ancho, su abertura y 9 pies de profundidad en su centro. Rasque una ecuación para el plato. ¿Y dónde está el receptor ubicado? Representan una porción de la antena parabólica usando una parábola que se abre, como se muestra aquí a la derecha. Y si rotamos la parábola sobre el eje de simetría, nos daría la antena parabólica. El plato mide 72 pies de ancho, su abertura. Así que dejaremos el eje Y sea el eje de simetría, y dejaremos que la distancia a lo largo del eje X son los 72 pies en su apertura. Y porque 72 se dividieron entre 2 es igual a 36, deje que el punto 36 entre coma y 0 a la derecha, sea una intersección con X. Y dejaremos que la X se intercepte de menos 36,0, sea la intersección con X a la izquierda. Observe la distancia entre estos dos puntos son 72. Y como el plato tiene 9 pies de profundidad, deja que el vértice sea 0.0 menos 9. Digamos que esto no es una escala, solo nos da una idea de la habla. Y ahora podemos seguir adelante y dibuja la habla, que tendría un aspecto parecido a esto. Y de nuevo, si rotamos esto sobre el eje de simetría, nos daría la antena parabólica. Y ahora queremos encontrar la ecuación de esta parábola. Y debido a que se abre, nosotros sé que la ecuación funciona. Tener la forma del cuadrado de x menos h es igual a 4p multiplicado por la cantidad, y menos k. Cada k es el vértice. Y como el ala se abre, p va a ser positivo de más de 0. Así que, de nuevo, la forma de la ecuación será el cuadrado de x menos h igual a 4p multiplicado por la cantidad 8 y menos k. Sabemos que el vértice es 0.0 menos 9, lo que significa que sabes que h es 0 y k es menos 9. Realización de las sustituciones tenemos x al cuadrado. Es igual a 4p multiplicado por cantidad y menos 9, que se simplifica a cantidad y más 9. Y ahora, para finalizar nuestra ecuación, necesitamos, para encontrar 4p o p. Podemos hacer esto usando o las dos x se interceptan porque están en la bla, deben satisfacer la ecuación. Vamos a usar la x-intercepte a la derecha de 36,0. Ahora sustituiremos 36 por x y 0 por y, lo que será permítanos hallar p o 4p. Esto nos da 36 al cuadrado es igual a 4p. Multiplicado por la cantidad, 0 más 9, o solo 9 veces. Y ahora, de nuevo, podemos resuelve para p o 4p. Voy a seguir, y resuelve para 4p dividiendo ambos lados por 9. Simplificando. Tenemos 4p es igual al cuadrado de 36 dividido por 9, que es igual a 144. Ahora que tenemos 4p, conocemos nuestra ecuación. Nuestra ecuación va a ser x al cuadrado es igual a 4p, que es 144 veces el cantidad y más 9. Sigamos y grabemos esto a continuación. Y ahora, para responder a la segunda en cuanto a la parte de la pregunta, recordemos, el receptor está ubicado en el foco, y se nos pide que busquemos dónde el receptor está ubicado. Recordemos que el valor absoluto de p siempre nos dará una distancia desde el vértice hasta el foco, o en nuestro caso solo p, porque sabemos que p es positivo. Así que antes hallamos 4p. Ahora tenemos que volver atrás y encontrar p, así que usando la ecuación 144 es igual a 4p, dividimos ambos lados por 4. Lo que nos da p igual a 36. Y de nuevo, porque nuestro Pablo se abre, esto indica la ubicación del receptor o del foco ser 36 en este caso, 36 pies por encima del vértice. Si quisiéramos encontrar el verdadero par ordenado, tendríamos que sumar 36 a la y coordenada del vértice. Sigamos adelante y hagamos eso. El enfoque sería el 0.0, menos 9 más 36. ¿Cuál sería el pedido par? 0,27. Incluyamos también esto como parte de nuestra respuesta. Espero que te haya resultado útil. Hola.